Son las 17 de la mañana y estamos con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, en vísperas del tercer domingo de Adviento, es decir, el tercer domingo de preparación de la Navidad. Y tenemos un texto de San Mateo que usted, como todos los sacerdotes del mundo, comentará en la misa que celebrará este domingo en la catedral a las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, sí. A las 11 de la mañana. ¿Qué cosa dice ahí Jesús sobre sí mismo? Juan Bautista le manda a preguntar por unos emisarios si es que es él el que tiene que venir o deben esperar a otro. Es que se refiere a que había una expectativa muy grande en ese momento en la historia de Israel, como la hay en todos los pueblos en donde hay unas tensiones y contradicciones serias, ¿no? Y entonces se pensaba que podía haber diversas formas de Mesías. Inclusive él, cuando anuncia un bautismo de agua, pero además con una especie de temor del juicio que se viene, ¿no? Y entonces la esperanza del Mesías es más bien una especie de Mesías vengativo, ¿no? Y entonces cuando le dice, eres tú el que ha de venir, debemos esperar a otro, es por los signos. Él no dudaba de que los signos de Jesús pudieran ser los que patentizaran la presencia de Dios en la historia, en el Mesías, ¿no? Esperado por Israel en su mentalidad religiosa. Y entonces el Señor le responde, vayan y digan a Juan lo que han visto y oído, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Es una indirecta a él, ¿no? Y luego le elogia, ¿no? De los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino, o sea, el más pequeño en que cree en que a través de estas obras de restauración de la gente, ¿no? de alzamiento de la gente, de su vida, de curación de sus heridas, etc., es más grande que él. El más pequeño en el reino es más grande que él. Ahora, Jesús es claramente aquí alguien que viene a anunciar un tiempo nuevo. Así es, ahí está la clave. Las aspiraciones del pueblo de Israel, que, que son las gentes a las que él habla, pero ese mensaje tiene una vigencia universal, porque de alguna manera todos esperamos que la vida y que la sociedad sea un poco diferente de lo que es. Y para eso usted ha citado a un poeta como Vallejo, durante la Guerra Civil Española, es decir, viendo un horror, escribió cosas que usted dice que tienen inspiración, no solo del Evangelio, sino de Isaías, ¿no? El profeta Isaías. Amarán todos los hombres y comerán, tomados de las puntas de vuestros pañuelos tristes, y beberán en nombre de vuestras gargantas infaustas. Unos mismos zapatos irán bien al que asciende sin vías a su cuerpo y al que baja hasta la forma de su alma. Entrelazándose hablarán los mudos, los oídos andarán, verán ya de regreso los ciegos y palpitando escucharán los sordos, sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios. ¿Eso es Vallejo? ¿Está usted seguro? Eso es Vallejo, así es. ¿O está tomado el Evangelio? Hay partes que él ha tomado. Son unas extensiones actualizadas a su tiempo de lo que él siente por la guerra civil que se ha producido, y entonces dice cosas que tienen que ver con lo que dice el profeta Isaías y dice Jesús. O sea, es una especie de restauración humana, una regeneración humana, una liberación humana de todas las opresiones y maltratos que todos deseamos en el fondo siempre cuando esperamos, ¿no? Por eso la gran pregunta es, ¿qué esperamos y cómo esperamos? ¿No? Y en este caso, Vallejo dice, por ejemplo, esa cosa tan linda: solo la muerte morirá, serán dados los besos que no pudieron dar. La hormiga traerá pedacitos de pan al elefante encadenado a su brutal delicadeza. Volverán los niños abortados a nacer perfectos, espaciales. Trabajarán todos los hombres, se engendrarán todos los hombres, comprenderán todos los hombres. Es una manera muy plástica, muy propia del poeta, de aquel espíritu que está comunicado en el Evangelio, se actualiza, que es una de las cosas que tiene que hacer la Iglesia hoy día. ¿Cómo traducimos al sentir humano o de hoy aquello que el Señor nos ha comunicado?
Y dice, vayan y vean lo que han visto, vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Nosotros también hoy día estamos viendo y oyendo muchas cosas bellas que los seres humanos hacen y viven en medio de la tragedia humana. Esa tragedia como en el Patrón Leal que hemos visto juntos. Pieza de teatro, sí. ¿No? Esa realidad trágica que se nos viene encima, ¿no? Y que son como la resaca de todo lo sufrido, como decía el padre Gutiérrez en su exposición, ¿no? Y sin embargo, hay una esperanza siempre en el ser humano, una esperanza esperante, que es una esperanza abierta. En el texto que precede el Evangelio, que es el texto de la Carta de Santiago, en el capítulo 5, dice, en la traducción dice, hay que esperar con paciencia. La menciona 4 veces. Pero esta palabra paciencia no es suficiente. El griego dice macrotumía, que significa con ancho corazón. O sea, esperar con apertura a la novedad de lo que viene. Quizás esta falta de esperanza esperante es la que tenemos que meditar. Todos tenemos una esperanza esperante, pero está adormecida por las esperanzas desesperadas, de que yo gane las elecciones, o yo voy a conseguir tal cosa, o voy a conseguir tal regalito. No, eso también es una cosa bonita, pero no es suficiente. Entonces, cuando los seres humanos en ciertas épocas agudizan su capacidad de esperar contra toda esperanza, entonces se abre un horizonte muy amplio donde uno puede entender por dónde van las cosas y puede acoger el Espíritu de Dios y el Dios mismo que viene, ¿no? En el sentido de la Navidad, por ejemplo, el Jesús que ha venido como un niño pobre y sencillo, y que es un Dios inerme, un Dios que no viene a agredir, sino a proponer, a suscitar esperanza. Ese Dios es el que se nos comunica en la Navidad. ¿Y cómo traduce usted esa esperanza a la situación de muchas familias que llegan al fin de año con grandes sufrimientos, producidos, por ejemplo, por la delincuencia, producidas, por ejemplo, por el maltrato a las mujeres, el feminicidio, porque no haya trabajo, porque los estudios que los chicos hacen no les favorecen para conseguir un buen puesto de trabajo? ¿Cómo traduce la Iglesia esta promesa de este mundo nuevo a esa demanda, a esa esperanza de tanta gente en nuestro país que siente que es abusada y olvidada? Así es. Bueno, la primera cosa que la Iglesia descubre es que eso no, y es cosa muy importante, no lo lee, no ve esos hechos como hechos fatales que se deben, qué sé yo, a una especie de espíritu malo. No, o sea, ocurre una decisión humana que está detrás de cada uno de esos hechos, probablemente llenos también de problemas los que han actuado contra esas personas, pero las personas que han sido víctimas, en primer lugar tenemos que inmediatamente ponernos en movimiento para actuar al servicio de ellas. El mal humano no es un mal para especular sobre si le cayó una maldición o no, es para enfrentar la injusticia. El mal es una injusticia. Y en ese sentido la Iglesia, desde el Vaticano II, se propuso que esto mismo que dice el Señor, de que esos signos que lo identifican se pudieran ver para que a partir de ahí creer, inmediatamente son para ponerse en movimiento al servicio. Y eso es lo que tratamos de hacer en la Iglesia también, aunque muchas veces nos hacemos de la vista gorda, pensando que no es nuestra misión. Decía, no, esa es una misión social. No. Es la misión espiritual más profunda. Si yo tengo hambre es un problema material. Si el otro tiene hambre es un problema espiritual, y estamos llenos de problemas espirituales, como decía el padre Gutiérrez, en el Perú. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, monseñor, y escucharemos después lo que el Papa dijo el miércoles en la audiencia general en el Vaticano. Una pausa a Diálogos de Fe. Siguiendo el viaje del Evangelio que nos narra el libro de los Hechos, descubrimos que San Pablo, evangelizador, lleno de entusiasmo, misionero e intrépido, participó también en los sufrimientos de la pasión del Señor Jesús, pues como él, fue igualmente odiado y perseguido. San Pablo fue llevado ante el rey Agripa para defenderse de las acusaciones que le hacían sus enemigos. Hablando ante el rey, manifestó su íntimo legamen con el pueblo de Israel y contó la historia de su conversión.
Fue Cristo resucitado quien lo hizo cristiano y quien le encomendó la misión de ser apóstol de los gentiles. Pablo, obediente al mandato del Señor, se dedicó a demostrar cómo Moisés y los profetas habían preanunciado lo que él les anunciaba, que Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, había sido constituido Señor y Salvador. Aun cuando fue declarado inocente, Pablo no fue librado porque se había apelado al César. De este modo, junto con él, la palabra de Dios avanzó en su camino hacia Roma. De allí en adelante, Pablo, prisionero en cadenas, humillado y tratado como un malhechor, consideró esas cadenas como un signo de su fidelidad al Evangelio y al resucitado, y como un eficaz instrumento misionero para animar a los hermanos en el Señor a anunciar sin miedo la palabra, que no puede ser encadenada, porque es libre y va adelante transformando la historia. Hemos escuchado las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el miércoles pasado en el Vaticano durante la audiencia general, y desde hace varias semanas se está hablando sobre Pablo como misionero fuera del mundo judío, esta vez en Roma, encadenado y maltratado, considerado un malhechor. Pero el Papa dice, pero la palabra no puede ser encadenada y va por delante haciendo historia. Es interesante, ¿no? Porque ayer, que fue eso ayer, antes de ayer, ha sido sus 50 años de sacerdote, le festejaron y dijo, bueno, yo quiero decir que soy sacerdote servidor y no funcionario. Cuando somos funcionarios encadenamos la palabra, ¿no? Porque buscamos el poder. Cuando somos servidores liberamos la palabra. Hacemos que justamente ese testimonio se dé como Pablo, ¿no? Que se basa en sus propias cadenas para dar signo auténtico, testimonio auténtico de su fidelidad al Señor, y entonces se expande más allá de los límites, ¿no? Esto me parece esencial para el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque hay muchas circunstancias complejas en donde a veces no entendemos cómo, digamos, podemos ser verdaderamente cristianos, y muchos han recurrido a los poderes, ¿no? Yo estoy muy preocupado por algunos cristianos que creen que en vez de esclarecerse las verdades que suceden, los problemas que inclusive la propia iglesia tiene, recurren a querer tapar la verdad, ¿no? Y entonces se organizan. Sé que a una periodista de gran importancia la están persiguiendo en este momento. Paola Ugaz. Paola Ugaz, sí. Y creo que si esos cristianos creen realmente en el Señor Jesucristo, tienen que renunciar a eso. Lo reitero porque otras veces lo hemos manifestado con la conferencia episcopal, y tenemos que ser muy claros en que si los cristianos damos testimonio de un Dios que sirve y de un Dios que quiere realmente que los seres humanos nos convirtamos, y si queremos que por medio de el truco, el poder, las relaciones económicas o las relaciones sociales o las influencias, podemos esconder lo terrible que es lo que hacemos, entonces nosotros no somos verdaderos cristianos y no damos testimonio de servicio, que es lo que vino Jesús a hacer. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por los demás. No hacer de nuestra vida una especie de una vida asegurada. El cristiano vive en la inseguridad y en la persecución, si es que es necesario aclarar, inclusive si uno mismo. Pablo dice, yo inclusive predico contra mí mismo. Contra mí mismo. Porque uno Tanto más el derecho de un periodista a decir cosas que incomoden a algunas autoridades, sean eclesiales o no, ¿no? Así es. Y además este problema ya lo hemos visto, y hubo un desistimiento del obispado de Piura. Sí, ahora no se trata del obispo, pero es una persona, digamos, afín a esos grupos que están, yo creo, equivocados, ¿no? Están haciendo un problema demasiado grande, están demorando demasiado como para poder justamente
enfrentar y solucionar una cosa que es gravísima, que es el antecedente de la destrucción de personas en nuestro país, de nuestra clase media y alta, y a la cual la han dañado psíquica y humanamente. No es posible. Y eso tiene que cambiar. Y no se puede encadenar la palabra. Cuando usted dice destruir personas, ¿a qué se refiere exactamente? No, que se ha descubierto... Es un problema que afecta mucho a familias que ven a sus hijos jóvenes partir a, digamos, recibir alguna formación y quizás no siempre saben qué cosa les pasa, ¿no? Así es. Bueno, una parte han sido los delitos sexuales de uno de los jefes de estos grupos. Y luego hay otros delitos que son, me parece, más grandes y más graves también, porque tienen que ver con el dominio de personas. Y entonces mucha gente dañada psíquicamente por una especie de ruptura del horizonte y de una especie de enclaustramiento de la intencionalidad humana, en donde la persona un poco pierde el sentido de las cosas. Y ha habido varios experimentos de manipulación muy graves. Entonces, en el fondo, ¿qué cosa se quería con ese grupo? ¿Realmente una formación religiosa? Da la impresión que la formación religiosa fue una especie de pegote, ¿no? Más que Señor, la intencionalidad profunda. Jesús tiene esta frase extraordinaria: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es. Sí, ellos también, para todos nosotros la verdad ya está siendo esclarecida. Y estamos siendo más libres de decir estas cosas no. Y la Iglesia quiere, evidentemente, el esclarecimiento de todas las cosas. No vamos a esconder nada. Si hemos escondido en el pasado, que ese pasado pueda también aclararse y hacer las cuentas definitivas con una historia que no debió ocurrir, que probablemente por el peso que tenía la Iglesia, pues era costumbre, pero nosotros no podemos continuar en eso. ¿Qué diría para concluir, Monseñor Castillo, a los padres de familia que desean que la Navidad sea una fiesta de reunión de las familias y de reafirmación de valores positivos, libres, como usted diría, para que sus hijos puedan ser formados en la mejor atmósfera posible, ¿no? Bueno, yo les diría lo siguiente, ¿no? Con el Papa Francisco estamos retomando el camino que la Iglesia comenzó el año 62 al 65, el Vaticano II. Y luego, en ese camino, la Iglesia dijo que la mejor manera de poder ayudar al mundo y compartir con el mundo la esperanza de salvación era ser una comunidad que dialoga y que enfrenta los problemas, no los esconde. Yo diría a los padres de familia que se consuelen con el hecho de que ya la Iglesia está encaminada hacia allá. Y eso sí, hagamos fuerza común todos para que esa Iglesia sea un signo de esperanza a través de evidentemente la sanción y el enfrentamiento claro de esos problemas respecto de quien ha cometido delitos. Y simultáneamente que espere y construyamos juntos la posible una iglesia amable, acogedora, que realmente enseña, suscita, levanta, alienta, ¿no? Y permite que todos podamos encontrarnos y apreciarnos sin maltratos y sin destrucciones. Eso es difícil porque el ser humano es pecador, pero una cosa es el pecado y otra cosa es el corrupto. El corrupto esconde su pecado. Monseñor, muchas gracias. Palabras finales para los oyentes y televidentes de Diálogo de Fe. Hermanos, que Dios los bendiga a todos, a los creyentes y a los no creyentes, a todos que podemos buscar en lo posible con ánimo esperanzador para esta Navidad, que el Señor nos haga renacer no solamente como pueblo, sino como iglesia. Muchas gracias por su presencia en RPP, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Fue Diálogos de Fe, programa de RPP, confianza por todos los medios. Muy feliz sábado y buen fin de semana.